El problema de la subjetividad es un problema que es abordado por diversas disciplinas como la sociología, las ciencias políticas, la antropología, que se deben nutrir del psicoanálisis para poder resolver problemas que ellas mismas por sus propios medios no pueden. Por ejemplo, el problema de la identidad-otredad, o sea, ese par dialéctico de la entidad y la otredad, el reconocimiento del otro como una entidad diferente y con los mismos derechos. Esto es antropología. También otra de las cuestiones que necesitan nutrirse del psicoanálisis en este título, que es Subjetividad y Psicoanálisis, de Livia Fernández, es que hay que incorporar la idea del inconsciente. Bueno, es un problema, por eso decimos que es un problema interdisciplinario, son de varias disciplinas, porque implica aceptar que existe dentro de nuestro conocimiento un nivel de incertidumbre, que no vamos a tener la completud, que siempre nos va a faltar algo para el sujeto, porque ya el sujeto no es el sujeto decimonónico que por su propia razón era dueño de su libre albedrío y de su propio destino. ¿Y qué pasa? Eso es lo que más le cuesta aceptar. Y que su futuro es un reto, no sabe, hay una incertidumbre, ya no tiene certezas. Bueno, ahora vamos a ir a lo que es una comparación clásica, bueno, que estamos dentro de la introducción de subjetividad y psicoanálisis de la presencia del otro. Bueno, la ilustración. ¿Cómo era la idea clásica de subjetividad? La idea del humanismo. Tenía dos dimensiones, el humanismo en lo que es la ilustración. Por un lado el hombre, que era, o sea, la humanidad del hombre, que era autor consciente y responsable de sus pensamientos y de sus actos. O sea, dos dimensiones de quién, del hombre como humano, como humanismo. El hombre que, en dos dimensiones, que era la responsabilidad del hombre en sus dimensiones, como autor consciente, o sea, que era consciente de sus propios actos y a la vez responsable de sus actos, consciente y responsable de sus actos. Entonces, el hombre responsable, ¿por qué? Porque responde tanto de sus actos como de sus pensamientos. El hombre, entonces, es consciente y responsable de sus actos y de sus pensamientos. Esas son las dos dimensiones. El hombre responsable de sus pensamientos y de sus actos. O sea, responde por sus actos. Esa es el principio de la humanidad y la lógica racionalista. Porque es una lógica racionalista que por la propia razón se genera el pensamiento y a su vez el pensamiento genera actos. Y el hombre, como puede controlar sus pensamientos y sus actos, entonces es responsable tanto por sus pensamientos como por sus actos. Que esto no ocurre con la teoría del inconsciente, porque hay ciertos actos inconscientes que el hombre no puede responder porque va más allá de él. Y hasta los hace en contra de sus propios intereses. Bueno, entonces la lógica racionalista es la idea clásica de la subjetividad, la ilustración y a la lógica racionalista, el hombre como responsable de sus actos. Bueno, el hombre es responsable de sus actos y es el dueño de su propio destino, puede fundar su propio destino a través de lo que es la autorreflexión. El ser es consciente de sí mismo, de sus propios pensamientos. O sea que para la lógica racionalista del iluminismo, de la ilustración, del humanismo, no existía la incertidumbre, porque el hombre, porque está hablando de la racionalidad lógica, de la lógica racionalista, y está hablando de que el hombre es consciente y es dueño de sus propios pensamientos, tiene libre albedrío, por lo tanto es dueño de su pensamiento, es libre y es responsable de sus actos, porque él es consciente de lo que hace. Entonces, acá hay un principio específico que habla de lo que es la libertad como autofundación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre es libre de decidir, tiene libre albedrío, puede decir qué hacer y qué no hacer, qué está bien y qué está mal, pero por lo tanto tiene que responder por ello porque es libre y razona y elige. Bueno, esa es la lógica racionalista que en sí está diciendo de que no existe la incertidumbre y que el hombre a través de la razón puede controlar sus pensamientos y sus actos. Bueno, y es responsable por los mismos. Pero ¿qué pasa dentro de lo que es esta introducción? Viene Freud y rompe con todo esto, rompe con esta lógica
con esta lógica racionalista, porque introduce el concepto de inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que el sujeto traslada al sujeto de su órbita y ya considera que el sujeto no es el centro, porque el sujeto ya no es tan capaz de dominar sus decisiones a través de su voluntad. Ese es el concepto del inconsciente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El sujeto ya no es el centro, ya no es el dueño de sus propias decisiones, ya no puede controlarlo todo desde la razón, porque hay ciertos a través de su voluntad, ya no puede dominar sus decisiones a través de su voluntad, a través de la razón, porque dice que introduce el concepto del inconsciente. La conciencia es solo una parte de los procesos psíquicos, una función de los mismos. Nuestra identidad, nuestro propio yo, se nos presenta dentro de lo que es la idea clásica de la subjetividad, comunitario, demarcado, seguro, frente a todo lo demás. Esto ya no es así, porque hacia adentro, hacia nuestra intimidad, nuestro propio yo, se va hacia el ello, que es una unidad inconsciente, y a la cual el yo le sirve de fachada. Bueno, entonces acá lo que está diciendo Freud es lo siguiente, que viene a romper con la racionalidad lógica, con la lógica racionalista, que dice que el hombre tiene libre albedrío. El hombre tiene libre albedrío y es responsable de sus pensamientos y de sus actos, y que él con la propia razón puede crear, puede generar sus propios pensamientos y sus propios actos y sabe lo que está bien y lo que está mal. Libertad como autofundación. Ese es el concepto clásico de subjetividad, que el hombre es responsable, pero está hablando del hombre consciente, ¿no? Que es responsable y puede dominar sus decisiones. Bueno, pero ¿qué pasa? Viene Freud y introduce lo que es la teoría del inconsciente, el concepto del inconsciente, y dice que la conciencia es solo una parte de nuestra intimidad, pero existe otra parte que es el inconsciente. ¿Y qué pasa con el inconsciente? Bueno, el inconsciente no se puede manejar como el consciente. Una persona no puede ser responsable de eso, del inconsciente, porque es algo que está en lo más profundo de nuestra intimidad. Y donde la conciencia, que es el yo, viene a formar una fachada del ello, que es el inconsciente, que lo cubre y se manifiesta tiene ciertas manifestaciones como los actos fallidos, los sueños y los síntomas, que son esos movimientos involuntarios, son los síntomas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto ya no es así, digamos que el yo no es unitario, eso es lo que tenemos que decir, nuestro propio yo. Entonces, si querés hablar de lo que es el concepto del yo, bueno, de la subjetividad, para la ilustración era un solo yo que era unitario, único, dueño de sus propios actos, dueño de sus propios destinos, libertad como autodeterminación, digamos que libertad como autofundación y autodeterminación es lo mismo. Libertad como autodeterminación, que fundaba sus propias decisiones y era responsable de las mismas. Ahora este yo, que era unitario, ahora está dividido. Ya no es lo mismo. Para Freud tenemos el yo consciente y el inconsciente, el yo y el ello. Entonces, ¿qué es el yo? Es la fachada del ello. El ello forma parte de nuestra intimidad más profunda, que subyace a través de determinados actos, como los actos fallidos, como los síntomas, como actos fallidos, síntomas, bromas. Es como que se manifiesta, sale a la luz, pero el yo es como que le sirve como de fachada. Pero ¿qué pasa? Uno, ya este concepto, bueno, viene como a desvirtuarse, ¿no? Bien. Ahora, el propio yo es una apariencia, es engañoso, es una apariencia engañosa, porque el yo va hacia adentro, va hacia el ello, no tiene límites precisos, y que el ello usa el yo de fachada. Bueno, entonces, dice que el yo tiene una apariencia engañosa. ¿Por qué? Porque lo verdadero está en el inconsciente, en el ello.
Y el ello, ¿qué pasa? Y además del ello viene a usar el yo como fachada. Entonces, ¿cuál es el fin del psicoanálisis? Llegar a ese inconsciente, llegar al ello. Bueno, entonces acá tenemos como una especie de resumen. El propio yo es la subjetividad, que es la subjetividad, representante de la subjetividad para la ilustración, ya no es unitario, porque va hacia el ello, que es una unidad psíquica inconsciente, que es el inconsciente. Y ahí en el ello es donde se ubica la incertidumbre. Bueno, entonces, tenemos dos teorías antagónicas, la ilustración y Freud. Por un lado, la ilustración decía que el yo, la subjetividad, era unitario, que existía la libertad de autodeterminación, o sea, la persona a través de la razón, los razonamientos lógicos, podía tomar sus propias decisiones de lo que estaba bien, de lo que estaba mal, y tenía que ser responsable. Bueno, pero después viene Freud a romper esto, dice que ese yo no es unitario, no es lo único que existe, también está dividido, porque está el yo y está el ello. El ello viene a ser el inconsciente, que utiliza, entonces el yo tiene una apariencia engañosa, porque en sí el ello es el que utiliza el yo como una fachada, ¿no? Para taparse, ¿no? Como una fachada, entonces por eso tiene una apariencia engañosa. Y también tenemos que decir que el yo tiende hacia el interior, hacia su interioridad, que conforma su identidad, que ese es el inconsciente. Entonces, por eso decimos que el ello se sirve del yo. Entonces va hacia el inconsciente. Y tenemos que decir una cosa muy importante, que ahí es donde está la incertidumbre. Porque no tiene límites precisos, no se sabe, y todo esto lo podemos ubicar más que nada para decir de que no todo lo podemos aprender, que siempre va a haber algo que nos falte, por la incompletud que ya viene de otras teorías. Para Freud, el inconsciente es el punto de partida de la subjetividad. Y Lacan es el que... Entonces, Freud habla del inconsciente, pero no habla de que el yo estaba dividido, sino que habla de que existe el inconsciente, que es el ello. Pero viene Lacan a decir que el yo está dividido, que por un lado está el yo y por otro lado está el ello, o sea, por un lado está el consciente y por otro lado el inconsciente. En resumen, son aportes al psicoanálisis en torno al tema. El resumen de Livia Fernández. Bueno, se trata de aportes al psicoanálisis en torno a los temas sujeto y subjetividad. Explica cómo el sujeto surge como tal en relación con otros sujetos. Explica los procesos de subjetivación. Entonces, ¿qué hace Livia Fernández? Livia Fernández explica cómo surge el sujeto, que el sujeto surge siempre en relación a los otros sujetos. Y ese es el proceso de subjetivación, o sea, en referencia al otro, ¿no? Para poder comenzar a identificarse. Y después tenemos la posibilidad, entonces por eso, las identificaciones es con la relación con los otros sujetos. Entonces, ¿qué estudia Livia Fernández? ¿Cómo surge el sujeto como tal? ¿Y a qué se refiere cómo surge el sujeto como tal? Al proceso de subjetivación. ¿Y cómo surge el sujeto como tal? Bueno, primero en referencia a los otros, y por otro lado por su capacidad autorreflexiva de su yo. La posibilidad que tiene de reflexionar sobre su propio yo. Bueno, que es un proceso. Y eso, que es un proceso a conquistar que se da a través de múltiples procesos, y ahí es donde crece en autonomía. Entonces, ¿qué tenemos que decir de Livia Fernández? Bueno, Livia Fernández trata los aportes que hace el psicoanálisis al sujeto y la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? Bueno, Livia Fernández estudia cómo un sujeto se constituye como tal. ¿Y cómo se constituye como tal? A través del proceso de subjetivación. ¿Cómo se produce el proceso de subjetivación? A través de la presencia del otro, por un lado, para hacer posible identificarse, la identificación, la relación con los otros sujetos, esa es la presencia del otro. La presencia del otro y su relación con ellos, con los otros sujetos. Esa es por un lado. Y por el otro lado, o sea, primero la presencia del otro. Y después, por el otro lado, la posibilidad autorreflexiva del yo.
Entonces, la presencia del otro para hacer posible la identificación. Y por otro lado, la posibilidad autorreflexiva del yo. Esta posibilidad autorreflexiva del yo es un proceso que se va construyendo con múltiples identificaciones, a través de múltiples procesos. Es un proceso a través de múltiples procesos y que sirve para que el sujeto vaya creciendo en autonomía y subjetivación. Bueno, para Freud, la histeria es la represión de la sexualidad, de un momento histórico. ¿Cuáles son los síntomas de la represión? La persona grita, se angustia y somatiza. Es un síntoma que produce el inconsciente, es un proceso. Entonces, ¿cómo llega la teoría cómo llega la teoría del inconsciente? ¿Cómo llega el concepto del inconsciente? Freud, a través del análisis de la histeria. La histeria, ¿qué es? Es la represión de la sexualidad. ¿Y cómo se manifiesta? A través del inconsciente. ¿Y el inconsciente cómo habla? A través de síntomas, a través de gritos, a través de angustia. Y es un proceso por el cual un episodio desagradable es rechazado por la conciencia. Entonces, ¿qué es la histeria? Bueno, entonces Freud, ¿qué hace Freud? Empieza a estudiar la histeria y a través de ese estudio de la histeria llega a lo que es el inconsciente, al concepto de inconsciente. Porque, ¿qué es la histeria? En sí, para Freud, la histeria es la represión de la sexualidad. Una persona que se reprime su sexualidad. Bueno, entonces, a través de la represión de esa sexualidad, se manifiesta a través de síntomas como la angustia, como los gritos, como la desesperación, como la somatización, angustias, gritos, también de represión sexual en un momento de la historia del sujeto, represión sexual en un contexto, la represión sexual en un momento de la historia del sujeto, que se manifiesta por estos síntomas, como gritos, angustia, etc. Este síntoma es producido por el inconsciente en un proceso que son bastante desagradable, por el cual un episodio desagradable es rechazado por la conciencia. El inconsciente no olvida porque registra y repite las experiencias pasadas a través de síntomas, actos fallidos y sueños. Bueno, entonces, es así como descubre el inconsciente. ¿Qué pasa con Freud? Freud, a través de la histeria, a través de su estudio de la histeria, como la represión sexual que se manifiesta a través de síntomas que son gritos, o sea, son síntomas, actos fallidos y sueños, síntomas, actos fallidos y sueños, ¿qué pasa? Es el inconsciente que se manifiesta a través del es el inconsciente que se manifiesta a través de la conciencia, porque dice que el inconsciente no olvida, pero hay ciertas cuestiones, ciertos actos, ciertos hechos desagradables, ciertos episodios desagradables que son rechazados por la conciencia. Son rechazados por la conciencia, pero que se manifiestan a través de estos síntomas, a través del inconsciente. ¿Quién es el que está hablando, quién se está manifestando? Es así como se descubre, el concepto de inconsciente, a través de lo que es el método de asociación libre. Y así es como se comienza a entender la subjetividad. Entonces, a través de la asociación libre, que es un método de la psicología, se busca el significado oculto en las palabras. Entonces, buscamos el significado oculto de las palabras y también tenemos en cuenta que el inconsciente no olvida y que registra todo y repite las experiencias pasadas. Entonces, ¿qué hace el inconsciente? Bueno, la conciencia... Hay ciertos episodios desagradables que la conciencia rechaza, pero ¿qué tenemos? Tenemos al inconsciente que no olvida, registra todo y lo repite. ¿Cómo se manifiesta? A través de los síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Actos fallidos, sueños y síntomas. Síntomas, actos fallidos y sueños. Así es como se manifiesta el inconsciente. ¿Cómo lo descubre el analista? A través del método de asociación libre. ¿Qué hace? Es como quitarle el velo a la conciencia para saber lo que verdad, a través del estudio de las palabras, a ver
qué es lo que verdaderamente está diciendo la persona, ¿no? Y así es como descubre el inconsciente para comprender el sujeto. Entonces allí, al comprender el sujeto, empieza a entender la subjetividad. Cuáles fueron sus vínculos y cómo se fue construyendo. Acordate que vínculos es la relación con los otros. Y cómo se fue construyendo el sujeto es el proceso de subjetivación que es a través de la autorreflexión que determina la identidad. Y todo esto es un proceso, por eso proceso de subjetivación. Bueno, acá entonces tenemos que histeria, represión sexual, a través de la histeria Freud descubre el concepto del inconsciente. Bien, y después tenemos que a través del método de asociación libre, estudiando las palabras, podemos llegar a su verdadero significado. Y el verdadero significado es cómo podemos lograr que el inconsciente hable, se manifieste a través de síntomas, sueños, actos fallidos. Es así como habla el inconsciente, porque el inconsciente registra, repite y no olvida lo que la conciencia quiere rechaza porque son episodios desagradables. Y es así como llega, ¿no? Acá dice que llegamos a comprender el sujeto a través del proceso de subjetividad, o sea, la subjetividad, y cómo se va construyendo el sujeto y cómo se va vinculando con los otros. Es así como se va conformando lo que es un proceso. Bueno, acá dice también que el yo es un lugar de desconcierto. Se deniega los contenidos sexuales que justamente son los gestores de la subjetividad. Bueno, entonces, para Freud, el yo, lo que constituye la subjetividad es la sexualidad y muchas veces se reprime, por eso genera histeria. Entonces, ¿cómo es el eje directriz de Freud? Que tenemos la histeria es la represión de la sexualidad. La sexualidad es el eje que constituye el propio yo, pero que el yo, digamos que es una zona de desconcierto, ahí está la incertidumbre por esa represión que hacemos, que nos cerramos a nosotros mismos. Entonces el sujeto está dividido, alienado por su ignorancia inconsciente. Sabe y dice más con sus palabras, por eso Freud estudia lo que conscientemente cree decir. Por eso Freud estudia las fisuras del lenguaje, a través de los actos fallidos, sueños, olvidos. Dice más de lo que conscientemente creen decir. Las ausencias, los silencios son organizadores del psiquismo. Bueno, entonces, esto es un poquito más difícil. Entonces tenemos que decir lo siguiente. ¿Qué hace Freud? Freud a través del método de asociación libre estudia las palabras, estudia el lenguaje y estudia sus fisuras, estudia las fisuras del lenguaje. Lo que la persona dice y que no quiere decir, que dice más de lo que dice. Bueno, ¿por qué? Porque es el inconsciente, a través de su yo, a través de su conciencia, que la usa como fachada, quien está hablando. Y lo hace a través de ausencias, de silencios, de actos fallidos, de síntomas, de olvidos, de sueños. Actos fallidos, sueños, olvidos. Bueno, a través de actos fallidos, sueños, olvidos. Un buen analista tiene que anotar, tiene que investigar, tiene que analizar esos sueños, olvidos, actos fallidos. Entonces, porque el sujeto está dividido y también está alienado, o sea, ¿en qué? En su ignorancia inconsciente. Bueno, eso no sé si me lo voy a acordar, pero sí tenemos que decir que nuestro psiquismo está organizado por ausencias y por silencios, entonces que hay que estudiar las palabras, las fisuras del lenguaje. ¿Cuáles son las fisuras del lenguaje? Los sueños, los actos fallidos, los olvidos, las ausencias. Entonces hay que estudiar eso, las ausencias, los olvidos, los sueños, los actos fallidos, porque el sujeto es ignorante inconscientemente y además está dividido. Y dice más de lo que dice. ¿Por qué? Porque habla el inconsciente. Dice más de lo que cree decir. Esa es su ignorancia inconsciente. Dice más de lo que quiere decir. Y Freud estudia eso. Ese desconcierto que tiene el sujeto, ¿no? Esa angustia, eso que se está reprimiendo, eso que está en su interior, ese ello que tiene que salir a la luz. Bueno, algo te vas a acordar. Y después, bueno, ahora tenemos otro concepto diferente acá. Bueno, porque uno es, entonces, este concepto es la ignorancia consciente. ¿Cuál es el concepto de ignorancia consciente? Que a través del lenguaje, de las fisuras del lenguaje, entonces el concepto de ignorancia consciente es el siguiente, que a través de las fisuras del lenguaje el sujeto dice más de lo que cree.
¿Por qué dice más de lo que cree? Porque es su ignorancia inconsciente. ¿Por qué? Porque es su inconsciente que está hablando. Porque el inconsciente registra y no olvida. Lo que sí la conciencia puede llegar a obturar. ¿Por qué? A rechazar. ¿Y porque han sido experiencias desagradables, por ejemplo? Bueno, así que se reprime. Y bueno, y dice Freud que todo tiene origen en el sexo, que el yo está conformado por un componente sexual, que es gestor de la subjetividad. Bueno, entonces, las ausencias y los silencios son organizadores del psiquismo, porque nosotros tenemos que tomar a la persona como un todo, pero que está dividido su yo entre la conciencia y la inconsciencia. Y la inconsciencia, a través del psicoanálisis, hay que hacerla surgir. Hay que hacer surgir esa inconsciencia, ignorancia inconsciente. Y cómo a través de los métodos de asociación libre, estudiando que las fisuras del lenguaje, las fisuras del lenguaje, que son las ausencias, los silencios, los actos fallidos, los sueños. Bien. Ahora tenemos otro elemento que habla de la falta. ¿Sí? Bueno. La falta es el elemento fundador del deseo, o sea, la falta. La falta es la prohibición. Hacen aparecer, es el camino. Nos hacen llegar al símbolo, a la palabra, porque dice que la palabra es la que mata la cosa porque la sustituye. Entonces, la prohibición es el camino y la prohibición es a través de la palabra. La palabra mata la cosa porque la sustituye. Entonces, la palabra es la que mata la cosa porque viene a sustituirla. Entonces, hace aparecer la palabra que mata la cosa, al símbolo que sustituye la cosa. Aparece para nombrar a los objetos en su ausencia. Bueno, entonces, en sí lo que tenemos que saber es que la falta es el elemento fundador del deseo. Entonces, ¿por qué tenemos deseos? Porque son cuestiones que nos faltan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Surge la palabra. ¿Para qué surge la palabra? Bueno, la palabra surge para sustituir aquello que nos falta. Entonces, viene a ser que la palabra mata la cosa. ¿Por qué? Porque la palabra viene a sustituirla. Viene a sustituir la ausencia de los objetos. Entonces, aquello que yo no tengo, entonces le pongo una palabra. Y esa palabra que viene lo sustituye al objeto. Entonces, por eso habla de que el elemento fundante del deseo es la falta y la prohibición. ¿Cuál es entonces la otra pregunta que tenemos? ¿Cuál es la meta que tiene el psicoanálisis? La meta del psicoanálisis es la subjetivación como proceso. Es un proceso que trabaja con las defensas que tenemos en nuestro interior. Entonces, ¿cuál es la meta del psicoanálisis? La subjetivación como y el psicoanálisis, ¿qué es? Se trata de un proceso. Este proceso trabaja con lo que son nuestras defensas y con la importancia de la historia del sujeto. Pero ¿qué es lo que tiene más importancia para el psicoanálisis? El papel que juega el conflicto, que son las pulsiones entre el yo, que es la conciencia, y el superyo, que es la sociedad, que es la cultura. Bueno, pero la simple catarsis de la historia no nos sirve, no es suficiente para sacar afuera las emociones. Es fundamental reconocer nuestra propia historia. Entonces, el primer paso es reconocer la historia, resignificarla a través de la palabra, poder ponerle palabra a lo que sentimos, a lo que está en nuestro interior. Y luego, cuando sustituye las cosas por el símbolo, por las palabras, el sujeto se empieza a interrogar a sí mismo y así llega al hueso, para llegar a la fuente de su discurso, a las voces que hablan en él. El objetivo clínico, la meta del psicoanálisis es la subjetivación. Se trabaja con las defensas, por eso hay que derrumbarlas. Ahí es donde está el conflicto, que es un proceso que se llega a través del análisis, por el cual, por el caudal, ¿no?, de la transferencia con el analista. Bueno, entonces, si querés hacer un resumen de todo esto, tenés que decir que la meta del psicoanálisis es la subjetivación. El psicoanálisis es un proceso que trabaja con las defensas.
estas defensas, ¿a dónde están? Están en la historia del sujeto. Pero, ¿qué es lo que busca el psicoanálisis? El papel que juega el conflicto en el mismo. Bueno, entonces, para el psicoanálisis no es suficiente la simple catarsis, que el sujeto cuente todo lo que le pasó, sino que es necesario que resignifique lo que le pasó y que le ponga palabras a sus sentimientos, y así, que le ponga palabras a su interior. Y así es como no es suficiente, tiene que sacar afuera las emociones para reconocer su propia historia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que busca el psicoanálisis? Busca establecer el conflicto entre el yo, que es la conciencia, y el super yo, que es la cultura. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuáles son las emociones? ¿Cuáles son las propias emociones? Que el sujeto saque a la luz cuáles son sus sentimientos, no solamente reconocer la historia, sino que no solamente contar su historia, sino reconocer su historia. Ese es el primer paso para luego poder resignificarla, y ahí es donde está su proceso de subjetivación. ¿Y cómo? Entonces, primero, acordate que la palabra, la falta, es el fundador del deseo. El fundador del deseo está en la prohibición. Entonces, ¿qué hace la palabra? Viene a sustituir lo que no tenemos, o sea, por eso dice que la palabra mata al objeto. Bueno, ¿cuál es la meta del psicoanálisis? Bien, la meta, el objetivo que tiene el psicoanálisis en sí es el proceso de subjetivación, pero como un proceso. Entonces, ¿qué tiene en cuenta? ¿De dónde partimos? De la historia del sujeto. ¿Pero qué buscamos? Buscamos ir a sus defensas, trabajamos con sus defensas y el papel que juega el conflicto, sus pulsiones, dentro de lo que es el yo y el superyo. El yo es la conciencia y el superyo es la cultura. Bueno, ¿cuál es el conflicto? Pero no se queda solamente con que el sujeto haga una catarsis y cuente su historia, sino que es necesario que la reconozca. Entonces ese es el primer paso. Cuando reconocemos la historia, después a través de la palabra la resignificamos. Y ahí es donde estamos empezando a tejer nuestro proceso de subjetivación. A través de la palabra. Cuando sustituimos las cosas por palabras y símbolos. Ahí es donde empezamos, cuando el sujeto sustituye las cosas, y sobre todo las cosas que están en su interior, que le duelen, que están reprimidas, que son episodios desagradables y empiezan a salir a la luz a través de hechos fallidos. Bueno, entonces es ahí donde trabaja. ¿Y cómo trabaja? Y después, cuando empieza a resignificar y a ponerle palabras a sus sentimientos, es ahí donde el sujeto empieza a interrogarse a sí mismo. Y cuando el sujeto empieza a interrogarse a sí mismo, cuando comienza este proceso de subjetivación. O sea, se tiene que poner enfrente de su discurso para llegar a la fuente, llegar al hueso, llegar a la fuente de su discurso. ¿Pero por qué? Porque empieza a ponerle palabras y a interrogarse a sí mismo. Es el famoso conócete a ti mismo. Entonces el sujeto empieza a ponerle palabras a sus sentimientos y a conocerse a sí mismo. Cuando empieza a conocerse a sí mismo, le empieza a escuchar las voces que hay en su interior. Y esas voces se empiezan a manifestar. ¿Y cómo ocurre esto? A través de la transferencia con el analista. Entonces, ¿cuál es el objetivo del psicoanálisis? ¿Cuál es la meta? El proceso de subjetivación. ¿Cómo se llega al proceso de subjetivación? Interrogando sobre las defensas, que son las pulsiones, o sea, interrogando las pulsiones que existen entre el yo y el superyo. Hay que derrumbar todo eso, y el derrumbar es cuando el sujeto se empieza a interrogar a sí mismo y empieza a ver sus propias fuentes, ¿no? La fuente de su discurso, el hueso de su discurso. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar del devenir subjetivo. Bueno, el devenir subjetivo, tenemos 3 principios analizados por Freud. Tenemos el devenir subjetivo, lo económico, el dinámico y el estructural. Bueno, cuando hablamos del devenir subjetivo económico, bueno, hablamos de las fuerzas libidinales. Las fuerzas libidinales son las pulsiones que están en nuestro interior. Esas pulsiones, tenemos pulsiones de muerte y tenemos pulsiones de vida. Bueno, muy bien, esas pulsiones tenemos que lograr un equilibrio entre esas pulsiones. ¿Y ese equilibrio cómo se logra? Entre lo que nosotros deseamos, lo que está en nuestro interior,
el placer, la satisfacción de nuestros intereses inconscientes, de nuestros deseos inconscientes, que es el placer, y la cultura, o sea, el superyo y la realidad, lo que está a nuestro alrededor, lo que exigen de nosotros nuestro mundo interior, nuestro mundo exterior. Entonces, el principio de economía dice que ambos, o sea, placer, pulsiones, inconsciente, deseo y exigencias de la realidad tienen que estar en el equilibrio. Si se concilian, ese sería el principio de placer. Entonces, ¿cuál es el principio del placer? El principio del placer es la conciliación entre nuestros deseos internos, de nuestro inconsciente, y la realidad que viene del exterior. Entonces, si logramos ese equilibrio, ahí estamos en el principio del placer. Y ese equilibrio es un equilibrio de tipo económico. Por eso las fuerzas libidinales tienen que estar en equilibrio. Son fuerzas en conflicto que tienen que llegar a un equilibrio. Por un lado tenemos las cargas energéticas sexuales, que es la satisfacción del placer a través de la falta. Entonces, tenemos algo que nos falta, entonces tenemos que buscar satisfacer ese placer. Por un lado. Por el otro lado tenemos la exigencia de la realidad, que es el superyo, que es la cultura. Ambos tienen que lograr un equilibrio. Cuando logran ese equilibrio, entonces estamos dentro de lo que es el principio de placer. ¿Y cómo se logra este principio de placer? Cuando satisfacemos a la vez placer y realidad. Cuando satisfacemos nuestros deseos internos de nuestro inconsciente y por otro lado los deseos de lo que se espera de nosotros, de la realidad, del mundo que es externo a nosotros. Tenemos que tratar de conciliarlos, porque nuestro principio de placer tiende a la descarga de nuestro deseo, ¿no? Lo que tenemos que buscar es conciliarlo. Y acordate que ahí es donde viene la sublimación de los sentidos, porque justamente nosotros tenemos una pulsión, por ejemplo, una pulsión de muerte, pero también tenemos una exigencia de la realidad exterior, ¿sí? Que es que no podemos matar a cualquiera. Entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que canalizar ese deseo que siempre sale a la luz y son de deseos de tipo sexuales según Freud. Entonces, ¿cómo canalizamos ese deseo a través de la sublimación? ¿Qué quiere decir eso? Que sustituimos nuestra libido, nuestros deseos, por algo positivo visto desde afuera, visto desde el exterior, visto desde el ello, del superyo. Otra cuestión importante que tenemos es la teoría de la libido. Bueno, para la teoría de la libido, Freud le da muchísima importancia a los vínculos primarios, a los vínculos primarios a la presencia del otro. ¿Cuáles son los vínculos primarios? La familia y la presencia del otro. ¿Para qué? Para la conformación de lo que es un lazo social. Entonces, teoría de la libido, vínculos primarios, presencia del otro, lazo social. Dice que no se pueden explicar los fenómenos subjetivos en un individuo aislado, o sea, tiene que estar relacionado con el resto. ¿Y cómo se conforma el psiquismo? El psiquismo se conforma por las pulsiones. Tenemos las pulsiones de vida, que es el eros, el deseo, el amor, y las pulsiones de muerte, que es el tánatos. Desde el punto de vista dinámico, el psicoanálisis estudia los procesos constitutivos, o sea, estudia la cultura, con sus elementos conscientes e inconscientes. Son fuerzas en juego, el eros y el tánatos. Conflictos, contradicciones, y hay unas complejas relaciones. Entonces dice, la cultura interviene, trascendencia, porque le da trascendencia y significación a los lazos sociales. Implica inhibir la descarga de tensiones, por ejemplo, violencia, robo, muerte, violación, en favor del intercambio posible entre los sujetos. Es la sublimación de los sentidos, es un elemento cultural. Gracias a la cultura, las actividades psíquicas superiores, científicas, artísticas, ideológicas, pueden reemplazar un papel muy importante en los pueblos civilizados. Entonces, desde el punto de vista dinámico, vamos a hacerlo mucho más corto, decimos que la teoría, el psicoanálisis investiga las pulsiones de muerte y las pulsiones de vida, el eros y el tánatos, como manifestaciones del inconsciente. Estas manifestaciones que se manifiestan a través del deseo y de las pulsiones deben ser canalizadas. ¿Cómo son canalizadas? A través de la cultura. La cultura, porque si dejamos las pulsiones, por eso desde el punto de vista dinámico está en constante construcción, porque es un proceso de contradicciones. ¿Qué es lo que se contradice? Nuestro interior, nuestras pulsiones con la realidad, con la cultura, con el superyo, con lo que representa el resto de la sociedad. Entonces, como ambos están en conflicto,
ambos están en constante contradicción, tiene que llegar a un punto de equilibrio, tiene que llegar una negociación. Esa negociación es la teoría del placer, es el placer, no la teoría del placer. ¿Dónde está? Aquí lo escribimos, perdón. Ese es el principio del placer. Bueno, entonces lo que tenemos que decir que el principio de economía, bueno, es para lograr el equilibrio, principio de placer. Después, dinámica, ¿por qué? Porque están en constante contradicción, tanto las pulsiones con la cultura, con la realidad, con el super yo, con los demás, con el otro, con los vínculos. Entonces, ¿qué pasa? Porque las pulsiones pueden ser bastante negativas, como pulsiones de muerte, violencia, violación, drogadicción. Entonces, ¿qué viene a hacer la cultura? A través de lo que es la escuela, la inculturación. Viene a encauzar esas pulsiones negativas y las sublima, las transforma en positivas, las transforma en cultura, las transforma en investigación, en ciencia. Digamos que desvía y logra canalizar esas pulsiones en algo que sea valorado para la sociedad, ¿no? Esas actividades psíquicas superiores. Digamos que busca inhibir las pulsiones en favor de un intercambio posible entre los sujetos. Entonces, inhibir esas pulsiones, esto es importante, inhibir esas pulsiones en favor de un intercambio posible entre los sujetos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el sujeto, para la teoría de la libido, hay que darle muchísima importancia a los vínculos primarios del sujeto. Sus vínculos primarios, su relación con el otro, porque dice que no hay ningún proceso de subjetivación de un individuo aislado. Para poder explicar los fenómenos subjetivos hay que tener en cuenta los vínculos primarios de este sujeto y su relación con los otros. Cómo se fue constituyendo su lazo social. Porque no se pueden explicar los fenómenos subjetivos aislados. Después, lo que ese sería desde el punto de vista económico, cuando hablamos cuando hablamos de principio de placer, hablamos de que tiene que haber un equilibrio entre la cultura y las pulsiones, o sea, entre lo interno, el yo, la conciencia, y lo externo al yo, lo que está por afuera, que es el super yo, no, que es el super yo, que es la cultura. Ambos tienen que estar en equilibrio para que haya un principio de placer, o sea que el placer tiene que venir a transar, tiene que venir a negociar con la realidad. Se tienen que conciliar y ahí tenemos un principio de placer y el principio de economía porque logramos un equilibrio entre ambos. Después tenemos que desde el punto de vista dinámico también estamos hablando de lo mismo, de ese equilibrio entre la sociedad y digamos la cultura, la sociedad, lo que impone, lo externo, y lo interno, el sujeto, que son sus pasiones, su placer, su canalización sexual, su sexo, su placer, su líbido, sus deseos, sus pulsiones. Bueno, hay pulsiones que son negativas, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que lograr la sociedad, la cultura, tiene que lograr inhibir esas pulsiones negativas y canalizarlas hacia algo positivo, y esa es la sublimación de los instintos, o sea, porque esos son instintos. Tiene que inhibir las pulsiones negativas, canalizarlas, y ahí está la sublimación de los sentidos. ¿Para qué? Para canalizarlas en cultura, para canalizarlas en cuestiones positivas para una sociedad, para que sea posible la vida en sociedad. Bien, bueno. Y después, el tercer punto de vista del devenir subjetivo es el punto de vista estructural. Entonces, ¿cómo se estructura el sujeto? Con el yo, el super yo y el ello. ¿Cómo se estructura nuestro aparato psíquico? El yo, el super yo y el ello. El yo es un mediador, está en el medio entre el ello y el super yo. El ello vendría a ser el inconsciente, donde se alojan las pulsiones, donde está su energía psíquica. Y el yo es un mediador, está en el medio entre el ello y el super yo. ¿Y qué busca el yo? Busca mediar, busca darle respuesta a los dos, y el super yo son las culturas, es la cultura. Y el super yo también son las figuras parentales. El super yo entonces es la cultura, primero los vínculos primarios, los padres, y después la cultura, ¿sí?
Entonces es como que es un proceso edípico, que se empieza con los padres y continúa con la escuela, ¿no? Bien. Para Freud, el psicoanálisis implica una escucha primordial del inconsciente. Entonces, para Freud, ¿qué es el psicoanálisis? Es la escucha del inconsciente. Acordate que es a través del método de asociación libre y la significatividad de las palabras donde el sujeto dice más de lo que piensa, dice más de lo que cree decir. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque está buscando las fisuras del lenguaje, busca comprender al sujeto a través de darle significado a las palabras. ¿Cuáles son? Y ahora vamos a ir a otro audio, pero ahora tenemos que decir, en este audio lo vamos a presentar. Hablamos de psicoanálisis y decimos cuáles son los procesos que intervienen en la construcción de la subjetividad, cuáles son los procesos psicológicos que intervienen. Entonces tenemos la teoría de la identificación, tenemos la teoría de las pulsiones y tenemos la teoría de la sexualidad infantil. Estas son las tres que establece Freud. La teoría entonces de la identificación, la teoría de las pulsiones y la teoría de la sexualidad infantil. Bueno, y toda esta teoría de la identificación tiene que ver con esa primera, por eso analizamos los vínculos primarios, esa relación que existe con la mamá. Bueno, ¿por qué? Es todo un proceso. ¿Por qué se le llama relación especular? Se le llama relación especular porque el sujeto se ve reflejado en su mamá y se siente que es parte de sí mismo. Los dos son uno, por eso es cuando el sujeto se siente completo. Y es la primera identificación que tiene el sujeto en su proceso. Se siente completo, no le falta nada más. Por eso es el narcisismo. Es el yo ideal y es el narcisismo, esa completud, esa relación especular que tiene el sujeto con su mamá. Y es la primera identificación que tiene el sujeto. Y se produce lo que es el punto inaugural, es como se inaugura el sujeto en su proceso de subjetivación, de subjetividad, de constitución subjetiva y de identificación. Bueno, es el punto de partida, el punto inaugural. Y es la alienación primaria del sujeto hacia su mamá. Pero, ¿qué pasa? Por eso es el proceso de identificación primaria, que es un puente hacia los procesos de identificación secundaria. Bueno, para que haya proceso de identificación secundaria y haya una afiliación en la cultura, tiene que surgir un tercero. Ese tercero es el padre. Y entonces el padre establece su primera prohibición, la primera prohibición, que es el incesto: no desearás a tu madre. Entonces el padre es el que establece la filiación de cultura, establece la ley con una primera prohibición, y la cultura y la relación con el otro, con la externalidad, ¿no? Entonces es cuando por primera vez interviene un tercero que dice: no, tu mamá es tu mamá, pero también es mi esposa, y vos no vas a desear a tu mamá, sino que el día de mañana vas a formar tu propia familia y tenés que empezar a ver el mundo y que hay alguien más que tu mamá. Y ahí es donde empieza el deseo, donde empieza la incertidumbre, donde el sujeto empieza a desear otras cosas y donde empieza a ver lo prohibido. Donde empieza a ver lo prohibido, empieza a sustituir el objeto con palabras, el objeto de amor con palabras y con sentimientos. Acordate que el sujeto, tenemos el yo ideal, que es el narcisismo, que es la completud. Entonces, ¿qué pasa? En la intervención del tercero, que en este caso vendría a ser el papá, es el que permite el pasaje del narcisismo, que es el yo ideal. El yo ideal es la imagen del propio cuerpo frente al espejo, por eso el narciso que se enamora de su propia imagen, es el narcisismo, y el propio espejo tendría que ser a la identidad, a la identificación simbólica. Entonces pasamos al ideal del yo, a la identificación edípica simbólica. La identificación simbólica es el ideal del yo, no el yo ideal, sino el ideal del yo. Entonces, ¿qué significa la ley del padre? Bueno, la ley del padre es el pasaje entre el yo ideal, que es el narcisismo, hacia el ideal del yo, que es la primera identificación simbólica, ¿no? Ahí es donde le ponemos palabras a nuestro deseo. Entonces, ¿qué viene a ser esta significación edípica, el Edipo, la prohibición? Bueno, entonces el padre a separar al niño de la madre, del vínculo exclusivo,
con el primer objeto de amor, que es su mamá. De este duelo por la madre es indispensable para que el sujeto, el niño, se incorpore en el medio social y se consolide como sujeto autónomo. Bueno, entonces, ¿qué viene a hacer la ley del padre? Viene a hacer un corte. Ese corte es la primera prohibición, que es la prohibición del incesto con la madre. Bueno, que hay que acordarse de que es una identificación, el Edipo, que es simbólica, identificación edípica simbólica. Bueno, ¿qué pasa? El padre viene a prohibirle, o sea, viene a hacer la primera prohibición, que es no desearás a tu madre. Esta primera prohibición es fundamental. El niño va a tener un duelo por la madre, porque va a perder la certidumbre, va a perder la completud. Bueno, pero esto es fundamental para que el niño pueda salir a la sociedad y se identifique como un sujeto autónomo. O sea, ahí es donde comienza su proceso. La identificación primaria son con sus lazos parentales, que es con su mamá. Pero después viene el proceso de identificaciones secundarias, ¿no? Que es la relación cuando se produce la ley del corte, que viene a ser el padre o quien tiene esa función, viene a cortar ese lazo. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Ahí el sujeto se empieza a afiliar con la cultura, con el medio social, empieza a sublimar sus pulsiones, empieza a sublimar sus deseos, empieza lo que es el deseo por la falta. Y ahí es donde se empieza a elaborar el duelo y donde se empieza a dar cuenta de que no es del todo completo, ¿no? Y a donde empieza la ley de la cultura. La primera prohibición es lo que establece, diferencia también espacios, las diferencias, los lugares, las jerarquías, rompe con la ilusión de poder, de unidad absoluta que le daba el narcisismo, introduce al sujeto en un tiempo histórico indispensable para la vida en sociedad. Bueno, es un poquito más complicado, pero yo lo voy a decir más simple. En la ley del corte, que es la ley del padre, introduce al sujeto en la cultura. ¿Qué pasa? Porque primero le dice, no desearás a tu madre, primera prohibición, que es el incesto. Bueno, este incesto es una identificación edípica simbólica, una identificación. Entonces, ¿qué pasa? Con esta primera identificación, entonces le abre la puerta, es el pasaje a las identificaciones secundarias, a ese proceso de identificación secundaria, esos vínculos secundarios, ¿no? Sí, a las identificaciones secundarias. Es el puente. Entonces, el padre es, primero, tenemos una identificación primaria con la madre, relación especular, yo ideal, narcisismo, completud. Después viene un segundo proceso, que es la ley del corte y la identificación secundaria. Ahí en la identificación en los procesos interviene el padre establece la ley del corte, no desearás a tu madre, primera prohibición, filiación con la cultura. Introduce, le abre las puertas al sujeto, entonces se produce el pasaje del yo ideal al ideal del yo, que es la filiación en la cultura, ¿no? En el medio social, donde establece un sujeto que se empieza a conformar, su identificación, su identidad se empieza a conformar como un sujeto autónomo, pero hay que tener en cuenta que es todo un proceso. Bueno, continúo con este audio que dice que al establecer la ley del corte, que es la ley del padre, la primera prohibición, ¿cuál es la primera prohibición? La del incesto con la mamá. Entonces se introduce al sujeto, ¿qué hace? La ley no es solamente que desea la mamá, sino que también le está dando la apertura a una sociedad que le establece jerarquías, lugares, diferencias, esto sí, esto no. O sea, ¿qué pasa? Y el sujeto tiene que elaborar también ese duelo, esa angustia, esa incertidumbre de no sentirse totalmente completo, de sentir que le falta algo, le falta a la mamá, que era su objeto de deseo, su primer objeto de amor. Entonces ahí empieza como a abrir los ojos al mundo y a darse cuenta que tiene papá, que tiene hermanos, que tiene una casa, que hay una distancia, que hay un tiempo. Bueno, pero esas son todas teorías psicológicas que se van desarrollando. El proceso de subjetivación es el arribo hacia una subjetividad deseante. Es muy difícil porque supone separarse de la madre para tener relación más autónomas con las estructuras sociales que son persistentes, pero sin que éstas nos absorban. Bueno, entonces es importante. ¿Cómo se produce el proceso de subjetivación? Es un proceso. ¿Dónde arrancamos? Arrancamos con los vínculos primarios, arrancamos con el vínculo de la relación especular con la madre. Luego analizamos cuándo se produjo la ley del corte, cuándo el padre viene a ponerle la prohibición. Y cuándo el sujeto empieza progresivamente en este proceso de subjetivación a separarse de la madre y ahí constituyéndose como un sujeto autónomo.
cuando se empieza el sujeto a relacionar con el mundo, con las estructuras sociales, con la sociedad, pero sin dejar que se absorban, porque justamente es una lucha por ser individual, su proceso de individualización. Entonces, ese proceso de individualización es el proceso por el cual el sujeto se convierte en un sujeto deseante. Primero no desea porque ya lo tiene todo. ¿Cuándo empieza un sujeto a desear? Un sujeto empieza a desear cuando le falta algo. En este caso le falta la madre porque está prohibida su objeto de deseo. Entonces, como le falta la madre y hay que reemplazarlo, la reemplaza con la palabra y la reemplaza con el deseo tal cosa. Y ese deseo se puede sublimar porque hay deseo y ahí están donde sale el super yo y salen las pulsiones. Bueno, entonces el sujeto, una vez que sale al mundo por la ley del corte, se tiene que separar del otro. Entonces ahí es donde empieza a constituirse como un sujeto deseante y también su proceso de identificación y de individualización. El sujeto empieza a luchar por su individualización. ¿Y cómo empieza a luchar? A diferenciarse con el otro, ¿no? El digo y el dicen, el pienso y el piensan, o sea, a diferenciarse con la otra persona, lo que yo digo y lo que dice el otro, lo que yo pienso y lo que piensa el otro, o sea, a poder separarse, no a masificarse. Esta diferencia nos muestra la presencia de un yo deseante. Bueno, tiene que haber un yo deseante, tiene que haber la presencia de un yo deseante. ¿Cómo tiene que ser la presencia de un yo deseante? Bueno, a través del proceso de individualización. ¿Y cómo tiene que ser ese proceso de individualización? Con una primera ley del corte que los separen de esa relación especular con la madre y establezcan que hay un mundo, además de su mamá. En esa falta empieza el deseo, en ese deseo empieza a mirar el mundo, en ese deseo empieza a identificar, empieza a ponerle palabras a las cosas, a los objetos de deseo. Y a través de esa palabra empieza a diferenciarse del otro, a individualizarse y a decir, acá estoy yo y acá están los otros. Por eso está como en un tránsito del yo ideal al ideal del yo, que es la cultura. Bueno, ahora vamos a hablar de la teoría de la identificación. Bueno, para poder arrancar con lo que es un análisis, lo primero que tenemos que hacer es comprender la novela familiar del sujeto, porque es ahí donde empiezan a aparecer sus fantasmas, que contradicen lo que se ve a simple vista. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que ver? Tenemos que ver cuáles son sus lazos afectivos, o sea, de sus lazos afectivos originarios, sus primeros lazos afectivos, digamos que sus vínculos primarios. Bueno, entonces tenemos que ver ahí, tenemos que ir a los vínculos primarios y ver su historia familiar, que nos cuenta. Y por supuesto, o sea, a través de la pregunta, cuáles son los primeros seres que significan algo para él, cuál es su historia, cuáles fueron sus sustituciones, cómo los fue sustituyendo a sus seres y cuáles fueron sus pérdidas. De esa manera podemos mapear al sujeto, podemos saber en qué lugar está ubicado de su proceso de subjetivación. Por eso es la teoría de la identificación. Para poder identificar un sujeto hay que mapearlo. Para poder mapearlo hay que ver su historia familiar. Para poder ver su historia familiar hay que indagar sobre sus vínculos primarios, sobre su historia familiar, para comprenderla, ¿no? Porque allí es donde comienzan a aparecer sus fantasmas, sus pérdidas, su historia de sustituciones y pérdidas. Bien. La historia del sujeto, ¿cómo se compone? La historia del sujeto se compone con sus primeros lazos afectivos. O sea, la teoría de la identificación entonces son lazos afectivos. La primera experiencia de satisfacción está en el hecho biológico, de demanda de presencia, de amor y de cuidados. O sea, ¿cuáles lazos afectivos? Vamos a analizar entonces el lazo con la mamá. El lazo con la mamá es, dentro de su historia, la historia de la primera satisfacción. Ese hecho biológico que es la demanda de alimentos, de afecto, de cuidados y de amor. Entonces, primero el hecho biológico de querer comer, pero también demanda de amor, de caricias, de afecto. ¿Qué pasa? Esa necesidad, ese hecho biológico se transforma, se convierte en deseo. En el psicoanálisis hay demandas y hay deseos, no necesidades. Bueno, claro, tenemos que decir lo siguiente. Una de las cuestiones para la teoría de la identificación es que
dentro de la teoría psicoanalítica lo que tenemos son deseos y no necesidades. ¿Por qué? Porque solamente hay necesidades en ese hecho biológico cuando nacemos, que tenemos la necesidad de alimentarnos. Pero esas necesidades, esa demanda de amor, de presencia, etcétera, se convierte en deseo. Entonces, el psicoanálisis analiza lo que son los deseos, no las necesidades. El psicoanálisis analiza el deseo, porque en el psicoanálisis hay deseos, no hay necesidades. La necesidad es un hecho biológico de alimentación. El resto es deseo, que es la presencia del otro, el amor, la demanda, etcétera. ¿Y dónde tenemos que buscar los vínculos, esos lazos afectivos para nuestro proceso de identificación? Lo tenemos que buscar en los vínculos parentales, en nuestra historia familiar, entre lo que es los vínculos primarios, ¿no? Bueno, acá otra de las cosas es que, bueno, esa necesidad de presencia, dice que no hay nada natural en el deseo humano. No hay nada de natural en el deseo humano. Lo único natural es querer comer, pero lo demás que no hay nada de natural en el deseo humano. Nada responde exclusivamente a lo biológico, porque el sujeto es cultura. Esto es fundamental. Entonces, teoría de la identificación. Para poder desarrollar la teoría de la identificación tenemos que decir que el sujeto es cultura. ¿Y qué quiere decir que el sujeto es cultura? Que no hay nada natural en el deseo humano, que todo es cultura, todo es construcción. No hay nada natural en el deseo humano, que a la identificación, la teoría de la identificación, lo primero que tenemos que estudiar son los lazos familiares, los vínculos primarios. Tenemos que ver cómo se fue satisfaciendo esas necesidades biológicas, ese hecho biológico de satisfacer las necesidades alimenticias, pero el resto, el deseo, la presencia del otro, eso es psicología y tenemos que decir claramente que la psicología analiza el deseo, no la necesidad. La necesidad es un hecho natural, es biológico y no hay nada natural en el deseo, porque el deseo es cultura y el sujeto es cultura. El sujeto es cultura. Bien. El psiquismo se desarrolla cuando el niño entra en un proceso de maduración. O sea, el niño empieza a madurar, ¿no? Sí. El niño no puede satisfacer por sí mismo sus necesidades. Para que se convierta en sujeto deseante, es imprescindible para el desarrollo del psiquismo la mirada del otro. Un proceso de reconocimiento inicial que lo da la familia a través de la novela familiar. Bueno, entonces, el psiquismo se va desarrollando, sí. ¿Cómo se va desarrollando? A través del niño. Tenemos que explicar una cosa, que para que se produzca la teoría de la identificación es necesario que, para que el sujeto se desarrolle su subjetividad, es necesaria la presencia del otro. En este caso, ¿cuál es la presencia más necesaria? La presencia de la madre, para que se convierta, para que el sujeto se convierta en sujeto deseante, se tienen que satisfacer sus necesidades. Y para que se convierta en un sujeto deseante, tiene que haber la mirada del otro. Entonces, por eso se empiezan a investigar los vínculos primarios, la familia, y en este caso, la madre, que es el primer objeto con el que se relaciona el bebé desde su nacimiento. El bebé es inmaduro, tanto psíquica como biológicamente. Por lo tanto, la relación entre la mamá y el bebé pasa a ser necesidad absoluta, de vida o muerte. Es el afecto central en la constitución de un sujeto deseante. Bueno, entonces la madre es el objeto original, imprescindible para su crecimiento, pero también es el objeto que el niño tiende a separarse para poder acceder a su subjetividad y diferenciarse del resto. Bueno, entonces, pero esto es mucho más complicado de lo que parece. Acá tenemos que decir lo siguiente, acá esta es la teoría del Edipo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que decir? Proceso de identificación, ahí está la teoría del Edipo. ¿Por qué? ¿Qué es lo siguiente? Un sujeto nace. Cuando el sujeto nace, sujeto deseante. Bueno, el sujeto nace y es
desde el punto de vista psicológico y biológico completamente dependiente del otro, de la mirada del otro, que en este caso es la madre, porque la madre lo alimenta con su presencia y con su amor, fundamental para la construcción de un sujeto, pero para que se construya en un sujeto deseante es imprescindible el corte, la ley del corte y el incesto, ¿sí? Ley del corte, para que entre el padre. Entonces allí es donde se empieza a constituir como un sujeto deseante, a partir de la primera prohibición, que es el incesto. Pero primero es como una relación especular y de completud, por eso también tenemos que salir de ese yo ideal para pasar a ser el ideal del yo. Ese proceso de identificaciones primarias, que tendrá un efecto en los vínculos el niño establezca con la cultura y con las instituciones, pero también el objeto del niño tiende a separar. Claro, cuando el niño tiende a separarse. Entonces, acá es importante esto. Tenemos que decir lo siguiente. Primero tenemos un niño que nace. Ese niño que nace tiene necesidades biológicas, como es alimento, y también es amor. Es un sujeto incompleto, completamente incompleto, o sea, inmaduro a lo que es biológico y psicológicamente. Por eso necesita de la mirada del otro, que es la madre, que viene a completarlo, con sus cuidados, con su presencia, con su amor, etcétera. ¿Qué pasa con este sujeto? Bueno, esa relación especular dura determinado tiempo, puede ser 3 años. Durante esa relación especular hay un todo. Entre yo soy nada se interpone. Pero ¿qué pasa? El sujeto no puede seguir enganchado a la mamá, ni la madre puede fagocitar a su hijo. Entonces es necesario que se produzca una separación entre uno y el otro para que el sujeto se transforme en sujeto deseante, que esa es esa falta, que le falta a la madre, la presencia de la madre, donde empieza a filiarse, donde empieza su filiación cultural. Y eso se produce a través de la primera ley del corte, que es el incesto, y donde viene la ley del padre, que es la primera prohibición, que permite el acceso a la cultura, que es el acceso al mundo simbólico, que es al otro, que es la función del tercero. Y ahí es donde se da cuenta que hay un mundo que es anterior y exterior a él mismo. Es la ley del padre, interviene en la consolidación de ese orden fundante. Función de un tercero, primera prohibición, padre incesto es el otro, es la cultura, y claro, ese otro es la cultura y es el lenguaje, que viene a ser la primera prohibición, que es no desearás a tu madre. En mi caso, ¿cuál es mi prohibición? No lo vas a poder saber todo, hay una incertidumbre, está la cultura, hay un mundo, estamos descubriendo un mundo, estamos descubriendo el tiempo y el espacio, las distancias, esto sabes un montón. Bueno, entonces, ¿qué son las pulsiones? Son mecanismos de defensa, ¿sí? Y que son dinámicas. ¿Cuándo se dan? Se dan en nuestro proceso de individualización a través de la subjetividad. O sea, ¿cuándo entonces se empiezan a dar las pulsiones? Cuando tenemos falta, cuando tenemos deseo. O sea, mientras no tenemos deseo no tenemos pulsiones, porque todo lo que queremos lo tenemos. Entonces, ¿cuándo se empiezan a dar las pulsiones? Cuando empieza nuestro proceso de subjetivización, de individualización y de subjetividad. Entonces, ¿cómo es la pulsión? La pulsión es un proceso dinámico, entonces es un mecanismo de defensa y son procesos dinámicos. ¿Por qué? Se mueven para conseguir un fin, que es lo que yo deseo. Compromete los vínculos con nuestros semejantes, o sea, se relacionan con nuestros semejantes. Entonces, la pulsión son mecanismos de defensa, se dan, son dinámicos y se dan durante nuestro proceso de identificación y de subjetivación. Y se dan siempre con respecto a nuestros vínculos, a los otros, a nuestros semejantes. La pulsión puede tener varias fuentes, puede tener fuentes internas o fuentes externas, y son dinámicas. Los objetos de interés se desplazan y se renuevan. Se van construyendo en la historia libidinal del sujeto, según los deseos, que son cambiantes. Eros buscando siempre la unión y Tánatos tendencia a la disolución. Bueno, entonces, ¿qué son las pulsiones? Bueno, las pulsiones, tenemos 2 tipos de pulsiones. La pulsión de vida, que es el Eros que busca el amor, y la pulsión de muerte, que es el Tánatos, que busca la destrucción. Ambas pulsiones son mecanismos de defensa. ¿Cuándo se dan? Que tiene nuestro interior, nuestro inconsciente. ¿Cuándo se dan estos mecanismos de defensa? Se dan durante nuestro proceso de subjetivación. ¿Por qué se dan estos mecanismos?
justamente porque buscan la concreción de un deseo. Y estas fuentes, las fuentes de nuestros deseos, las fuentes de nuestras pulsiones pueden ser internas o externas, y son dinámicas porque son cambiantes. Digamos que van cambiando de acuerdo a la historia libidinal del sujeto. Según los deseos, que los deseos van cambiando. Son nuestros objetos de interés, que nuestro objeto de interés va cambiando. Puede ser una zapatilla, esto se la decíamos robar, puede ser el consumo, puede ser un deseo interno. O sea, internos y externos, no son solamente internos. Internos y externos van cambiando, son dinámicas y van evolucionando de acuerdo a nuestra historia libidinal. Y es un proceso dinámico y estas pulsiones ocurren, o sea, son mecanismos de defensa que se dan durante nuestra historia libidinal a través de nuestra subjetivación, a través de nuestro proceso de identificación. Muy bien. Dice que la identificación, la diferenciación y la subjetividad son dos procesos que corren de manera paralela, que son paralelos. Bueno, ahora vamos a ir al tema de lo singular a lo colectivo. Y estamos diciendo que el psicoanálisis, la teoría del sujeto, es insuficiente para explicar la intervención del sujeto singular en la constitución de subjetividades colectivas. Porque si vamos a hablar solamente de cómo se constituye un sujeto singularmente, entonces dejamos de lado estas subjetividades colectivas y vamos a caer en el reduccionismo. Por eso es necesario crear nuevos conceptos para configurar, para poder explicar lo que es una subjetividad colectiva. ¿Qué son las subjetividades colectivas? Son procesos, también la subjetividad, no la teoría de la subjetividad, la teoría de la identificación y la identificación subjetiva antes son procesos. ¿De qué? De creación de sentido. Acordate de que la cultura es la lucha por establecer los sentidos, ¿no? La lucha entre opuestos por establecer un sentido. Entonces, son procesos. ¿Cómo son esos procesos? Bueno, ese proceso para darle un sentido a los objetos, a las cosas, son soportados, son sostenidos colectivamente, por formaciones colectivas. Por eso subjetividades colectivas, porque le estamos dando un sentido, por ejemplo, al aula. Ahí le estamos dando un sentido al aula. Entonces está configurado, está conformado por formaciones colectivas. Se trata, lo que estamos viendo es cómo vamos siendo sujetos en una historia, en un grupo, donde se dan procesos que son heterogéneos, que hacen historia desde el deseo, desde ese acto que busca colmar la ausencia y no lo consigue. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Bueno, estamos hablando de subjetividades, pero tenemos las subjetividades individuales, que es donde vamos a aplicar la teoría psicoanalítica del inconsciente y la conformación del deseo, pero también tenemos las subjetividades colectivas. Entonces, la teoría psicoanalítica de la constitución subjetiva es insuficiente, es incompleta, porque no podemos explicar las subjetividades colectivas, que son las que se conforman, son el establecimiento, es un proceso de establecimiento de sentido dentro de una colectividad, por ejemplo, un aula. Entonces, ¿cómo nos vamos constituyendo como sujetos, pero sujetos como parte de un grupo? Y donde que tenemos una historia, cómo vamos configurando nuestro deseo, cómo vamos satisfaciendo, cómo vamos buscando generar, colmar nuestras faltas sin conseguirlo, desde el deseo, pero también tener en cuenta que son procesos que si bien confluyen no son homogéneos, sino que son todos son procesos heterogéneos. Somos individualidades que convivimos dentro de una historia grupal, como por ejemplo el aula. Ahí tenemos una colectividad grupal. Cómo somos como alumnos, cómo somos como aula, cómo somos como grupo, cómo nos movemos como un grupo. Entonces, bueno, cada uno tiene su subjetividad particular, pero todos configuramos lo que es una subjetividad grupal que vendría a ser colectiva. Bueno, y esa subjetividad grupal se maneja también desde el deseo, desde la carencia, desde la ausencia, desde ese acto que busca y no lo consigue, y que también tenemos que tener en cuenta que estamos dentro de lo que son procesos heterogéneos. Bien, porque acá tenemos que tener en cuenta una cosa.
que siempre cuando hablamos de constitución subjetiva vamos a hablar de deseo. Y cuando hay deseo, cuando hay falta. Cuando hay falta, cuando tenemos la primera ley del corte, cuando hay prohibición. Esa prohibición trae como consecuencia que yo que haga deseo de un objeto que me está prohibido, que no puedo acceder, por ejemplo el saber. Entonces, la constitución subjetiva depende del sujeto deseante, se da dentro de un proceso de conflictos y de contradicciones entre el ello y el superyo. El ello son las pulsiones y el superyo la sociedad, entre las pulsiones y la sociedad. Esto está bárbaro. Entonces, muy importante, la constitución subjetiva del proceso deseante es la constitución subjetiva del sujeto deseante es un proceso de luchas y contradicciones entre el ello y el superyo. El ello vendrían a ser las pulsiones y el superyo vendría a ser la sociedad. Y están en lucha, en contradicción y en conflicto por el establecimiento del sentido. El equilibrio vendría a ser el sujeto deseante. Cuando logramos ese equilibrio por el principio de economía de Freud, entonces ya configuramos lo que es un sujeto deseante, que es el sujeto de la cultura, ¿no? Pero es un sujeto deseante y estamos hablando de lo que es, cuando logramos ese equilibrio, el principio de placer. Bueno, entonces, ¿qué es la constitución subjetiva del sujeto deseante? Un proceso. ¿De qué? De luchas de contradicciones entre el ello y el superyo. Punto. La subjetividad se da siempre dentro de una sociedad, de un fenómeno social. El hombre participa en sociedad con sus actos, conscientes e inconscientes. Produce efectos y crea significaciones en los grupos, en las instituciones y en el Estado. Bueno, entonces, para que se dé un proceso de subjetividad tiene que haber un otro. Y ese otro, entonces, para que se dé el proceso de subjetividad, que es lo que ya había entendido yo, para que se dé ese proceso de subjetividad tiene que haber un otro. Ese otro donde está dentro de la sociedad. Entonces, en esa interacción con el otro es como se va, cada persona vive en sociedad y quiera o no, provoca actos. Estos actos pueden ser conscientes o inconscientes. Entonces el hombre participa de una sociedad y así es como se va configurando como persona y va adquiriendo y crea significaciones. Esas significaciones las va creando a nivel personal, a nivel grupal y los grupos y en las instituciones. Por eso es la subjetividad grupal. Entonces, la subjetividad es un fenómeno que se manifiesta en una sociedad. La subjetividad se manifiesta en una sociedad porque no se puede analizar, ya sabíamos eso, que no podemos analizar al individuo aislado, sino que lo tenemos que analizar dentro de un grupo. Por eso se arranca con los vínculos primarios y luego con la escuela, con sus compañeros, con su grupo de trabajo, con la gente que se relaciona. Entonces, ¿qué pasa? El hombre sí participa de la sociedad. ¿Cómo participa de la sociedad? A través de sus actos. ¿Cómo pueden ser estos actos conscientes e inconscientes? Entonces, ¿qué va generando a través de sus actos? Va generando significaciones, porque es muy importante que el significado, ¿qué es la cultura? Es la lucha por los significados. Y los significados que lo da cada uno, desde el interior, desde las pulsiones y desde el exterior de la sociedad. Esa lucha por establecer la significación, darle un sentido, esa lucha, cuando se logra el equilibrio, entonces ahí tenemos lo que es el sujeto deseante, ¿no? El principio de placer, cuando logramos un equilibrio entre las fuerzas en conflictos, entre el placer y la realidad que es la sociedad. Bueno, entonces, sujeto vive en sociedad. Esta sociedad, el hombre, quiera o no, vive en sociedad, pertenece a un grupo. A través de sus actos, que pueden ser conscientes o inconscientes, genera significaciones. Y esas significaciones se trasladan a la sociedad, al grupo, a las instituciones y al Estado mismo, con sus actitudes. Bueno, ¿qué es la ley del padre? Bueno, ahora vamos a hablar de la ley del padre. ¿Qué es la ley del padre? Bueno, es la primera prohibición. Esa primera prohibición es la represión sexual, no desearás a tu madre. Es la ley del corte, de cortar esa especulación, esa relación especular, esa relación de completud que existe entre la madre y el hijo. Venía a cortarla para que el hijo no desee a la madre y no se quede enganchado en esa relación, en el yo ideal. Bien, es el no fundante, es también nuestro punto de partida hacia la cultura, hacia a las identificaciones secundarias, ¿no? Nuestra apertura al mundo.
es ahí, ese no fundante es el que habilita la cultura. ¿Por qué? Porque nos habilita a entrar a la cultura, a poder relacionarnos con las otras personas que no sean nuestra madre y nuestro mundo, ¿no? Así se desplaza el deseo a otros lugares propuestos por la cultura, que se convierten en objetos del deseo para el sujeto. Bueno, claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la ley del corte? Bueno, es el padre cuando, a través de la represión sexual, establece su primera prohibición, que es no desearás a tu madre. Esa primera prohibición es la primera ley, la primera prohibición que tenemos, y es de este momento, y entonces a partir de ese momento se desplaza el objeto de deseo de la madre hacia la cultura, hacia el mundo, ¿no? Hacia la sociedad, hacia la cultura. Entonces, es como que se convierten los objetos de deseo. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que todos los procesos sociales son complejos y para entenderlos necesitamos incorporar la dimensión subjetiva, donde interviene el sujeto con su historia, su origen familiar, sus acciones voluntarias, pero a la vez también están atravesados por una irracionalidad inconsciente que constituye. Bueno, entonces, acá es importante que los procesos sociales son complejos. Para poder comprenderlos también tenemos que establecer, intervenir en lo que es la historia del sujeto, la dimensión subjetiva. Tenemos que tener en cuenta la historia del sujeto, cuáles fueron sus orígenes, dónde vivió, cuál fue su barrio, cómo fue su infancia, su relación con la madre. Y también tenemos que analizar tanto sus acciones voluntarias conscientes como su inconsciente, sus pulsiones, aquello que no puede manejar porque está más allá de él y que se puede llegar a manifestar a través de actos fallidos, de acciones involuntarias, de síntomas y de sueños, como Freud. Después también la dimensión subjetiva, bueno, porque vamos al sujeto, entonces, ¿cómo interpreta el mundo? No su interpretación del mundo. Bueno, seguimos con el audio que se cortó antes, que hablamos de la dimensión subjetiva. Y estamos hablando de la interpretación que tiene, la interpretación del sujeto que tiene del mundo, ¿no? Que estamos hablando de que no es solo social esa interpretación del mundo, sino que también tenemos que tener en cuenta, por eso la dimensión subjetiva, dentro de lo que es la constitución, la subjetividad colectiva, tenemos que ver cómo interpreta el sujeto el mundo y cuáles son sus propias vivencias con respecto al mundo. Porque cada sujeto, y ahí es donde está su dimensión subjetiva, es dueño de su propia palabra. Pero muchas veces los discursos del sujeto son ecos del otro institucional. ¿Qué está diciendo con esto? Vamos a tener en cuenta una dimensión subjetiva. Vamos a tener en cuenta al sujeto, su historia, su origen familiar, su barrio, sus acciones voluntarias, sus acciones involuntarias, cómo interpreta el mundo, cuáles fueron sus propias vivencias, porque es dueño de su palabra. Cada sujeto, todos somos dueños de nuestra palabra. Lo que sucede es lo siguiente, que muchas veces los discursos del sujeto son repeticiones, son ecos de ese otro institucional, que es la escuela, que es el grupo, etcétera. O sea que es una cuestión más compleja, por eso estamos hablando de la subjetividad colectiva, ¿no? Como otra dimensión. Hoy existen nuevas subjetividades, ese es el otro institucional bastante claro. Nuevas subjetividades, por ejemplo, la lógica del mercado en la constitución subjetiva, claro. Hoy la lógica del mercado se mete con el sujeto, se mete en la constitución subjetiva y excluye el deseo queda alienado al discurso del otro, que es la lógica del mercado. Bueno, entonces, muchas veces nuestra palabra queda alienada al discurso del otro. En este caso, bueno, cuando nuestra palabra queda alienada, queda enganchada al discurso del otro y repetimos lo que el otro dice, pensando que lo decimos nosotros, es que estamos enganchados a la lógica del mercado, que es el que se ha metido muy profundamente en el proceso de constitución, en nuestro proceso de constitución subjetiva, ¿no? Entonces, la lógica del mercado entra de una manera medular a la constitución subjetiva, porque, ¿qué pasa? Cada uno es dueño de su palabra, eso no hay duda, pero ¿qué pasa? Muchas veces repetimos el discurso de ese otro institucional. En este caso, estamos repitiendo el discurso de la lógica del mercado, que es la lógica del mercado. Bueno,
con la lógica del mercado el sujeto queda alienado y se produce una contradicción para el sujeto singular y para las subjetividades que forman la sociedad. ¿Por qué hay contradicción? Porque los sujetos son partícipes de una historia colectiva, pero también son seres singulares con una biografía personal, que a la vez participa en la creación del imaginario social. Bueno, esto está un poquito complicado, pero no es tan difícil. Acá lo que tenemos que decir es lo siguiente, que partimos de que primero para poder investigar lo que es la subjetividad colectiva tenemos que ir a la dimensión particular de cada sujeto, a la dimensión subjetiva. La dimensión subjetiva, vamos al sujeto en particular, estudiamos su historia, su barrio, su familia, sus lazos primarios, su interpretación del mundo, cómo ve el mundo, cuáles fueron su historia, cuáles fueron sus propias vivencias, porque cada sujeto es dueño de su palabra, pero muchas veces el sujeto queda alienado a la palabra del otro, queda alienado a los discursos del otro institucional. Y esto es lo que sucede. O sea, repite el discurso del otro institucional. Y esto es lo que sucede con la lógica del mercado, que es excluyente, hasta es excluyente del deseo. ¿Por qué? Porque dentro del deseo queda alienado al discurso del otro. Su deseo queda alienado, es el deseo del mercado y que queda enganchado en la lógica del mercado. Ahora, el sujeto queda alienado y se produce una entonces, el sujeto cuando queda alienado a la lógica del mercado, que es la lógica del mercado la que maneja la sociedad, entonces se produce una contradicción entre el sujeto singular y la sociedad. Entre la subjetividad particular y la subjetividad social. ¿Por qué? Porque cada sujeto no vive aislado, sino que participa de una historia colectiva, y esa historia colectiva está enganchada al mercado. Bueno. Y cada sujeto participa en la creación de lo que es el imaginario social, que es la cultura. Después dice que son en las relaciones con los otros las que van tejiendo con sus dificultades un proceso de individualización. Eso está bueno, pero entonces vos tenés que pensar una cosa, que el sujeto participa, el sujeto es dueño de su palabra, pero muchas veces repite el discurso del otro, queda alienado a la palabra del otro, repite el discurso de ese otro institucional. En este caso, ese otro institucional lo está ocupando cada vez más, es el lugar de ese otro institucional, la lógica del mercado, para la constitución, para la construcción de subjetividades. Porque, ¿qué hace? Excluye el deseo particular, genera un deseo que creen que es propio, pero en realidad estamos alienados al discurso del otro. Entonces, se produce dentro del sujeto, para que se vaya construyendo su subjetividad, una contradicción entre lo que es el sujeto particular y el sujeto como perteneciente a un grupo social, a una sociedad, como parte de una sociedad, que este sujeto como partícipe de una sociedad va contribuyendo a la construcción de ese imaginario social, a la creación de ese imaginario social. Claro, el sujeto tiene singularidad de que es su historia personal, pero participa de un grupo, que es un grupo social, que es una sociedad, y entre todos se va tejiendo lo que es ese imaginario social. Y es muy importante esto porque, ¿qué pasa? Para poder construir una subjetividad se construye con los otros. Es de los otros como uno va construyendo su subjetividad, se va identificando y se va diferenciando, ¿no? Y va en un proceso de autoconocimiento, pero también como de construcción de su propia identidad. Se va identificando del resto porque se va diferenciando y va viendo que hay otros. Pero lo tiene que ver, no puede estar solo ese sujeto. Y ahí es donde el proceso, pero para ser individuo, que no se puede dividir, tiene que haber otros con los que se pueda reflejar, ¿no? Bien. Bueno, es muy interesante esto que dice de la subjetividad, que dice que la subjetividad se construye tanto en la intimidad, o sea, hacia el interior del sujeto, como también en los espacios públicos, en los espacios colectivos. ¿Y dónde se va a construir? En la escuela, en la familia, en el trabajo, en los medios. O sea, es importante que la subjetividad se vaya construyendo. Primero, que la subjetividad es un proceso de constitución subjetivante. Bueno, en este proceso tenemos tanto en el interior, que es donde el reino del inconsciente, donde se va produciendo, donde nosotros vamos autorreflexionándonos, nos vamos conociendo a nosotros mismos, pero también se constituye en lo social.
se constituye con el otro. En espacios donde hay otras personas, por ejemplo, primero con quién, con la mamá y la familia, después también en el barrio, con los amiguitos del barrio, los amigos del barrio, bueno, después en la escuela, después en el trabajo, después en los medios, todos los días vamos construyéndonos porque nos vamos reflejando también en el otro. ¿Y qué es la subjetividad social, que es la colectiva? Es la búsqueda de sentido y significación, tanto a nivel personal como colectivo. Bueno, entonces, ¿qué es en sí? Ahí tenemos un concepto de lo que es la subjetividad colectiva. Es la búsqueda, es la eterna búsqueda del sentido, tanto como sujeto particular como colectivo. Es la búsqueda del sentido. Eso es. Tanto a nivel personal como colectivo. Cuando un sujeto atraviesa el proceso de constitución de la subjetividad, se debilitan los lazos familiares, que son ideales, valores, y se desplazan los lazos de la familia a la escuela y a los medios de comunicación. Esto es importantísimo. Entonces, ¿qué es la subjetividad colectiva? Bueno, la subjetividad colectiva se trata de la búsqueda de sentido, tanto particular como colectivo. Bueno, y después decimos que cuando un sujeto comienza su proceso de constitución subjetivante, cuando empieza a construir su propia subjetividad, se desplazan los vínculos, se debilitan los lazos familiares, o sea, los valores, los ideales, y se trasladan hacia otros lazos, que es la escuela, los pares y los medios masivos de comunicación. O sea, se desplazan. Y ahí es donde entran los medios, donde entra la lógica del mercado, cuando se desplazan esos lazos en pleno proceso de constitución subjetivante, de constitución de la subjetividad. Bueno, subjetividad actual. Bueno, como dice el tango, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Bueno, cada vez está peor. Bueno, ¿por qué? Porque los valores actuales están desdibujados por causa de la lógica del mercado y la globalización. Ya no hay tantos lazos solidarios como antes. Ya no se cree tanto en la participación, sino que cada vez hay más exclusión, cada vez hay más individualismo, cada vez hay más competencia. Entonces, al haber individualismo, ¿qué pasa? El sujeto se repliega, se cierra en sí mismo. Al replegarse a sí mismo, entonces le damos paso a lo que es la modernidad líquida, ¿no? Porque al sujeto le cuesta, cuando se repliega a sí mismo y hay mucho individualismo y no hay solidaridad, entonces es incapaz de sostener vínculos estables. Bueno, además, al no haber lazos solidarios, fíjate todas las consecuencias, ¿no? Al no haber lazos solidarios también hay ausencia de proyectos individuales y proyectos colectivos. O sea, no se puede hacer proyectos porque no hay lazos. Y al haber este exacerbado individualismo fruto de la globalización, entonces también se van debilitando los lazos afectivos. Entonces, cuando no hay tantos lazos afectivos, es como que no quiero a nadie, hay individualismo, el sujeto se repliega a sí mismo, le cuesta mantener vínculos estables, entonces es como que se empiezan a aflorar, empiezan a salir a la luz las pulsiones destructivas, como la violencia, el crimen, las drogas, y la tendencia hacia la autodestrucción. Entonces, ¿qué pasa? Al haber ausencia de estos lazos, el sujeto se encuentra solo y con riesgos para su salud, en la escuela, en la familia, en la seguridad, o sea, hay riesgos. El sujeto se encuentra solo. ¿Por qué? Porque se repliega a sí mismo, porque hay un exacerbado individualismo, porque le cuesta mucho mantener los vínculos afectivos, o sea, vínculos afectivos estables, y porque no tiene proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viviendo una sociedad globalizada, una sociedad individualista, de exclusión y de una pura competencia. Y y se debilitan completamente los lazos. Bueno, ¿cómo ahora vamos a hablar de los rasgos de la subjetividad actual? Bueno, el primer rasgo es una pasividad respecto a la cultura.
tenemos, digamos que hay contradicciones, porque por un lado tenemos pasividades respecto a la cultura, es como que no me interesa, y por otro lado tenemos una compulsión por hacer, pero en cuanto a lo que son las pulsiones negativas, como delito, robo, imprudencia, violencia, o sea, por momentos tenemos pasividades con respecto a la cultura. Pasividad con respecto a la cultura y a la participación ciudadana. Pasividad con respecto a la cultura y a la participación ciudadana. Pero en otro momento tenemos demasiado, o sea, estamos muy movidos, mucha acción, pero acción hacia la destrucción, ya sea por imprudencia, hacer más de lo que se debe, ya sea por violencia, ya sea por delito, o sea, digamos que se den las pulsiones negativas, ¿no? Bueno. Después, otro de los rasgos de la subjetividad actual es esa vivencia de vacío. Y por otro lado, o sea que también son contradicciones, por otro lado también tenemos la saturación del yo. El yo está saturado porque estamos viviendo en la sociedad de la información y hay exceso de información. Después, por otro lado, también otra de las características es la robotización de los vínculos con los otros. Esto tiene que ver con la superficialidad y la falta de compromiso con los otros, o sea, de compromiso emocional. Después hay una sensibilidad impostada porque copian los modelos de internet, haciendo del otro un objeto que se puede renovar. Bueno, eso también, ¿ves? Ahí hay una sensibilidad impostada, o sea que no se elaboran los duelos. Eso es importante, que no se digamos que hay ausencia de compromiso emocional, no se elaboran los duelos y se piensa que el otro se puede sustituir como un objeto. O sea, te quedaste sin novia, te buscas otra. Entonces no hay un proceso de duelo por la pérdida. Actualmente se está hablando de una sociedad sin hombres, hay una crisis del sujeto, automatización del hombre, manipulado por fuerzas exteriores que son los medios masivos de comunicación y los discursos hegemónicos. Entonces, ¿qué pasa con el hombre? Bueno, esto es una cosa bastante larga y difícil. ¿Qué pasa con el hombre? Bueno, dice que estamos en una sociedad sin hombres, que los hombres son actualmente, el discurso del hombre son como automatizados. Donde han sido como su discurso personal, o sea, dueños de su palabra, han sido como suplantado por los discursos hegemónicos y de los medios masivos de comunicación. El mundo el mundo tecnológico creado por el hombre dejó de estar al servicio del hombre para regir la conducta del hombre por la lógica del mercado. Entonces, en sí lo que tenemos que decir es que hoy el mundo está regido por la lógica del mercado, que son discursos de tipo hegemónico por intereses económicos que van mucho más allá del sentido económico, porque también establecen sentidos de lo que vamos a hacer con esos productos y de cuál va a ser nuestro estilo de vida, cuál va a ser nuestra visión del mundo. Entonces hasta suplantan nuestra identidad, nuestra intimidad, se meten con nosotros, con nuestro discurso y nos convierten en autómatas, porque hoy en día hasta la modernidad es líquida, hasta no hay compromisos y pensamos que, como estamos robotizados, pensamos que podemos sustituir esos vínculos por otros, objetivizamos al otro. Bueno, ¿cuál es mi función como docente frente a estos rasgos de la subjetividad actual? Yo pienso de que debo motivar a mis alumnos para que se agrupen, para que trabajen en grupo, para que escuchen al otro, para que se apropien de los discursos, pero sus propios discursos, para generar nuevos espacios de lucha donde su subjetividad esté presente y retomar el sentido de su historia, que le den un sentido a su historia, pero que le den su propio sentido. Los individuos se ven limitados por el poder de la comunidad en sus posibilidades de satisfacción. La seguridad, el orden jurídico, la justicia no deben quebrantarse para favorecer a un individuo o a un grupo violento. El resultado debe ser el derecho, al que todos hayan contribuido con el sacrificio de sus pulsiones para que nadie sea víctima de la violencia. Bueno, esto es como un último cierre, ¿no?, de este artículo. Lo que tenemos que decir es lo siguiente, que al sujeto tiene que tener límites. Ese límite está en la ley.
que primero empieza con la provisión, la primera provisión la ley del padre, y bueno, y después si lo trasladamos a la sociedad están las leyes, está el derecho. En el derecho, ¿qué pasa? Todos tenemos que participar de la generación de ese derecho a través de nuestra participación ciudadana. Tenemos que participar en cómo se va conformando ese derecho y tenemos que ceder ciertas pulsiones, ciertos deseos, para el beneficio de todos, ¿no? Para que no haya violencia, por ejemplo.